Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde 1 Samuel, el capítulo 7. Y nuestro tema de hoy, Dios en nuestra vida. Antes de conocer a Dios, tal vez llegamos a su presencia buscándolo por una necesidad, buscándolo para satisfacer o recibir un milagro. De hecho, si recordamos, cuando alguien habla de Dios, muestra a ese hacedor de milagros, muestra a ese Dios que hace milagros. Nosotros llegamos tal vez ante la presencia de Dios por ese pretexto, buscando o necesitando algo. Pero es triste que muchas veces, aunque seguimos en la vida cristiana, aunque seguimos congregándonos, seguimos con ese único objetivo, que es encontrar ese milagro de parte de Dios. Y exigimos o le pedimos a Dios muchas cosas, pero no damos nada para Él. Hoy Dios quiere enseñarnos en esta mañana que no es solamente necesitar su presencia, no es solamente anhelarlo o buscarlo por satisfacer un milagro. Tal vez muchos nos congregamos, tal vez muchos ya estamos dentro de la iglesia cristiana, otros tal vez piensan o pretenden seguir a Dios, pero lo hacen simplemente para satisfacer su propia conveniencia. Dios hoy en esta mañana nos dice, no es suficiente con eso, hay algo más. Dios no solamente quiere darnos un milagro momentáneo, Dios no solamente quiere darnos ese trabajo que tanto necesitamos, o restaurar esa familia que en el momento tenemos esa dificultad. Dios quiere que nuestra vida entera sea una vida de excelencia, que vivamos de manera excelente en todas las áreas. Dios es un Dios de excelencia y por eso quiere de nosotros buenos resultados como familia, buenos resultados como empleados o empleadores, buenos resultados en el barrio o en la sociedad. Dios quiere que seamos un reflejo suyo aquí en la tierra. Por eso entonces vamos a ver qué quiere Dios que nosotros empecemos a hacer y cómo seguir esa voluntad de Dios. Veamos qué nos dice entonces en 1 Samuel 6, el versículo 3. Samuel les dijo, si en realidad quieren volverse al Señor de todo corazón, entonces desháganse de sus dioses extranjeros y de los ídolos de Astarte. Dedíquense completamente al Señor. Solo a Él deben servirle. Entonces Él los salvará de los filisteos. Mire que Dios dice, si queremos progresar en nuestra vida, si queremos en primer lugar demostrar y sentir esa presencia de Dios en nuestra vida, debemos aprender a renunciar de todo aquello que estorba. Decimos que queremos ser cristianos, nos congregamos, pero nos rehusamos a dejar lo malo. Aún seguimos haciendo lo malo, aún hay dentro de nosotros cosas desagradables, aún hay dentro de nosotros tal vez orgullo, aún hay dentro de nosotros tal vez rencor, envidia, desigualdad. Todos esos sentimientos aún están albergados dentro de nosotros. Tal vez los escudamos diciendo, es que yo soy así, es que así me criaron, es que eso me enseñaron. Y empezamos a escudar nuestras malas acciones, nuestros malos sentimientos o nuestras malas formas de pensar, con el pretexto de que así somos. Sentimientos negativos, sentimientos que nos llevan a vivir una vida amargada, sentimientos que nos llevan tal vez a causarle daño a otras personas, actitudes también desagradables, siendo desobedientes, siendo impuntuales, personas que tal vez no pagan sus deudas. No, es que yo obedezco a Dios, decimos, pero no obedecemos las leyes de los hombres, no obedecemos las leyes de convivencia. Queremos que todo gire a nuestro alrededor y nos rehusamos a dejar aquellas cosas desagradables. Dios hoy nos dice en esta mañana, es necesario renunciar a todo eso malo. No necesariamente a veces pensamos de adicciones de pecado, que tal vez adulterio, que tal vez fornicación, que tal vez algún tipo de vicio. Esos podrían ser tal vez los más visibles en nuestra vida. Pero también hay muchas cosas que son de alguna forma invisibles o que nosotros catalogamos como insignificantes, pero que nos alejan de la presencia de Dios y que al mismo tiempo estamos dando un mal testimonio ante las personas que nos rodean.
nuestro mal genio, nuestra amargura, nuestro incumplimiento, el desánimo. Son cositas que aparentemente no marcan diferencia, pero que sin darnos cuenta estamos dando un mal testimonio. Miren ese cristiano, pero tramposo, cristiano, pero no paga lo que debe, cristiano, pero no cumple sus compromisos, cristiano diciendo que sigue a Dios, pero trata mal a las personas, cristiano, pero es un mal padre, cristiano, pero es un mal esposo, una mala esposa. Entonces mire que todas esas cosas causan que nos alejemos de la presencia de Dios. Dios en nuestra vida, Cristo en nuestra vida, tiene que verse reflejado en una situación diferente. Decimos muchas veces, es que no hemos cambiado de religión, cambiamos fue de forma de vida, pues ese cambio de vida tiene que verse reflejado. Si antes era impuntual, pues ahora tengo que aprender a llegar temprano. Si antes era una persona incumplida, ahora tengo que aprender a cumplir mis compromisos. Todas esas cosas nos permiten entonces demostrar que Cristo, que Dios está en nuestra vida. Es importante entonces renunciar a lo malo. Veamos qué nos dice ahora el versículo 6. El pueblo se reunió en Mizpa, consiguieron agua y derramaron ante el Señor. De este modo empezaron un periodo de ayuno. No comieron ningún alimento ese día y confesaron sus pecados diciendo, hemos pecado contra el Señor. Así que Samuel sirvió como jefe de Israel en Mizpa. Si queremos entonces ver a Cristo en nuestra vida, debemos aprender a confesar nuestros pecados, a reconocer nuestros errores. Queremos que Dios haga esos milagros, queremos que Dios actúe en nosotros, que Cristo haga su obra en nosotros, pero no confesamos nuestros pecados. Muchas veces los tenemos muy claros, pero nos hacemos los locos. Muchas veces sabemos perfectamente qué cosas hemos hecho desagradables ante los ojos de Dios o qué cosas hemos hecho desagradables ante los ojos de las personas, pero nos hacemos los locos, nos quedamos callados, no somos capaces de aceptar ese error y de confesarlo. Muchas veces tal vez como padres hemos cometido errores y estamos conscientes de ello. Hemos cometido errores, pero no nos atrevemos a confesar, no nos atrevemos a reconocer ese error, porque tal vez nos hemos vuelto personas orgullosas, tal vez nos hemos vuelto altivos. Entonces no cedemos nuestro brazo a torcer. Alguien dice por ahí, es que yo no doy mi brazo a torcer. Una persona necia, una persona terca, que sabe que está equivocada, que sabe que está yendo por el camino equivocado, pero que aún así prefiere irse por ese abismo a tener que devolverse. Nuestro pastor en el devocional de hoy decía eso. Si sabes que si vas camino al norte, pero alguien te informa y te dice, no, mira, no es para allá, es hacia el sur. ¿Qué tendrías que hacer? Devolverte, reconocer, estoy equivocado, este no es el camino. Y tal vez en la vida secular lo haríamos. Ah, no, tomé el bus equivocado. Me tengo que bajar de ese bus y tomar otro. Ah, es que voy en dirección contraria. Tengo que regresarme. Aunque me quite tiempo, aunque tal vez me salga más costoso, pero tengo que regresarme. Reconozco mi error, reconozco que estoy equivocado y tomo el camino adecuado. Pero en el resto de las cosas no. Tal vez dije algo desagradable. Tal vez le dije algo a mi pareja que le lastimó el corazón. Tal vez dije algo a mi familia que les lastimó el corazón. Y aunque en el fondo sé que eso estaba mal, aunque en el fondo sé que estoy equivocado o equivocada, no reconozco ese error. Ante Dios igual. Creemos que Dios tiene la obligación de darnos todo. Y le exigimos y le lloramos y le reclamamos. Pero no confesamos ante Él que hemos pecado, no confesamos ante Él nuestros errores. Hoy Dios nos dice, si queremos a Cristo, a Dios en nuestra vida, que Él tome el control de nuestra vida, tenemos que aprender a reconocer que estamos equivocados y a volver a emprender ese nuevo camino. Tal vez es difícil, como decimos, tal vez nos va a quitar tiempo, tal vez va a ser costoso, algún precio tendremos que pagar, pero eso nos asegura que Cristo está en nuestra vida. Tal vez durante mucho tiempo hemos hecho cosas desagradables, pues ahora es tiempo de rectificar esas malas acciones, de rectificar también esos malos pensamientos. De esta manera, Cristo tomará el control de nosotros. Debemos buscar a Cristo
en todo momento. Veamos qué dice versículos 7 y 8. Los filisteos oyeron que los israelitas se estaban reuniendo en Mizpa, y los gobernantes de los filisteos fueron a pelear contra ellos. Al oír que los filisteos venían, los israelitas se atemorizaron y dijeron a Samuel: no dejes de rogar al Señor por nosotros, pídele que nos salve de los filisteos. Los israelitas estaban reunidos para pelear, pero solamente cuando vieron al enemigo cerca, ahí entonces como que se atemorizaron, les dio susto y pidieron a Dios, buscaron a Dios. Tal vez nosotros somos igual. Tal vez solamente buscamos a Dios cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad. Cuando estamos esperando el resultado de un examen, en ese momento sí, no, orémosle a Dios, busquemos al pastor para que ore. Cuando está pasando tal vez un problema con la familia, sí, no, voy a decirle al pastor para que ore por mi familia. Cuando tal vez está pasando cualquier tipo de dificultad, está esperando que le salga bien un negocio, está pensando en comprar tal vez alguna finca, algún bien material, entonces sí, se acuerden, ¿no? que oren por mí, que oren otros por mí. Solamente busca a Dios en esos problemas, en esas dificultades. Solamente busca a Dios para satisfacer esa necesidad. Cuando hay explosión de milagros en diferentes congregaciones, se llenan las congregaciones. Cuando dicen, no, es que va a haber explosión de milagros, ahí sí llega todo el mundo, cristiano o no cristiano, llega a esos lugares en busca de ese milagro, en busca de eso que pueda sacarle a Dios. Pero solamente lo busca en el momento de necesidad. Nunca busca a Dios por agradecimiento. Nunca busca a Dios por exaltar su nombre. Nunca busca a Dios porque de verdad lo ame, sino solamente por una necesidad. Actualmente aquí en Colombia se está llevando a cabo todo el sistema político porque pronto habrán elecciones. Y entonces vemos cuántas personas están ahorita con un candidato. El candidato X, porque les ofrece remesa, porque les ofrece mercado, a ese hay que votar. Pero si aparece el candidato Y, el que ofrece más cosas, el que ofrece empleo, el que ofrece tal cosa, a ese es al que hay que votar. Pero no porque sea para el bien común, no porque eso que están ofreciendo sea para el para gobernar el pueblo durante esos 4 años, no, sino que es en ese momento, para satisfacer su propia necesidad. A ver, ¿dónde me pagan más? Este me va a dar 50,000 por mi voto, este otro me va a dar 100,000. Y se vende al mejor postor. Lastimosamente la política está llena de corrupción. Y podemos verlo y decir, no, es que qué corrupción que hay en la política. No, es que esas personas, esos votantes venden su voto. Y corruptos también los políticos que compran esos votos. Tal vez lo vemos a nivel secular, pero a nivel espiritual sucede igual. Solamente busco a Dios cuando me conviene. Entonces, si aquí en esta iglesia me ofrecen empleo, me voy para esa iglesia. No, pero ya se me acabó el empleo. Acá en esta otra iglesia no solamente me ofrecen empleo, me ofrecen aparte del empleo, me ofrecen un cargo en la iglesia. Me voy para allá. En otro lado, no, es que acá le queda cerquita de su casa. Le ofrecen comodidad. También me conviene más. Entonces está rodeado de diferentes congregaciones y asiste o se congrega donde más se le facilite, donde más necesidades pueda satisfacer. No busca a Dios porque de verdad lo ame, no busca a Dios por agradecimiento, lo busca simplemente porque requiere o necesita solventar eso que le hace falta. El pueblo de Dios, si leemos en el versículo, vemos que antes de eso decía, en el versículo 2, dice, pasaron 20 años y el pueblo de Israel empezó a llorar pidiendo ayuda al Señor de nuevo. 20 años tuvieron que pasar. 20 años pasaron para que el pueblo se acordara que existía un Dios. 20 años tranquilos, cruzados de brazos, sin buscar a Dios. Solamente cuando ya ven que el agua está hasta el cuello,
cuando ya ven que los problemas están hasta el cuello, cuando ya ve que su familia no tiene ninguna solución, cuando ya ve que su trabajo está todo perdido, ahí sí se acuerda que existe Dios. Y muchos tal vez lo hemos hecho. Muchos tal vez hemos buscado a Dios en medio de la necesidad. Porque en medio del problema es que se nos sale a flote el cristianismo. En medio del problema es que se nos sale a flote el amor a Dios. Pero Dios no solamente quiere que lo busquemos en la necesidad. Dios conoce nuestras necesidades y Él ofrece satisfacer esas necesidades de acuerdo a su voluntad. Pero más que eso, Él quiere que lo busquemos de corazón. Eso era lo que Samuel les decía. Dice en el versículo 4, dice, así que Israel, si se deshicieran de sus estatuas de Baal y sirvieron solo al Señor. Eso es lo que decía, mire, dice, deje todo eso atrás, deje eso que está desagradable y sirva a Dios, búsquelo de corazón, búsquelo con amor. No solamente por necesidad, no solamente porque tiene o anhela un milagro, sino porque de verdad entiende y reconoce que es nuestro Padre. Reconocemos que es nuestro Padre, que es nuestro Dios, y a Él queremos entregarle todo nuestro amor, nuestro servicio. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que nos dice en esta mañana. Que el servicio es esa manera de demostrarle a Dios nuestro amor y agradecimiento. Veamos qué dice el versículo 10. Mientras Samuel estaba ofreciendo el sacrificio que debe quemarse completamente, los filisteos empezaron a atacar a Israel, pero el Señor envió fuertes truenos contra los filisteos, confundiéndolos a todos y causándoles gran temor. Entonces los israelitas derrotaron a los filisteos. Samuel estaba sirviendo su oficio como sacerdote. Él no solamente lo hacía porque el pueblo se lo dijo. Si recordamos, Samuel desde muy pequeño estuvo al servicio de Dios. Tanto que ni siquiera lo conocía al principio. Dios le hablaba y él no distinguía la voz de Dios. Pero más adelante entendió quién era ese Dios. Más adelante conoció esa verdadera voz y empezó a servirle y a servirle de corazón. Y donde Dios le decía que fuera, Samuel iba. Que ve y busca a David, unge a David mi siervo. Allá iba Samuel. Que ve, busca a Saúl. Allá iba Samuel. Donde Dios le dijera, un sacerdote, alguien obediente, que buscaba a Dios y que era la representación de Dios. Por eso el pueblo lo buscaba a él, por eso decía, mira Samuel, ora a Dios. Y él estaba ofreciendo ese sacrificio a Dios, no solamente porque el pueblo se lo dijera, no solo porque estaban pasando un problema, una necesidad, sino porque estaba ya motivado a ello, porque siempre lo había hecho, porque había entendido la importancia de servir a Dios. Hoy eso es lo que Dios nos dice, que debemos servirle a Él y buscarle en todo momento, que debemos estar con Él, que debemos darle a Él ese servicio, los dones, los talentos que Él mismo nos ha entregado, por agradecimiento, por amor a Él, no solo por una necesidad. Veamos en el versículo 12. Después de esto Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpa y Sem, y la llamó la piedra de la ayuda, porque dijo, el Señor nos ayudó hasta ahora. Entonces nos dice Dios, si queremos que Él esté en nuestra vida, debemos ser agradecidos. Agradecidos con Dios de todo lo que Él nos ha dado. Si recordamos cómo éramos antes, podremos recordar que tal vez muchos estábamos en la inmundicia, que tal vez muchos estábamos perdidos en el pecado, en alcoholismo, en vicios, en drogas. Tal vez muchas cosas por las cuales en un principio llegamos a Dios. Porque sí, no podemos negar que muchos llegamos a Dios por una necesidad, porque tal vez no conocíamos desde antes a Dios, pero que ahora que lo conocemos, ya no tenemos pretexto solamente para buscarlo en la necesidad. Por el contrario, ahora lo buscamos en todo momento, que eso es lo que Dios dice. Dice que Samuel, una vez que ganaron la batalla, él preparó ese altar en agradecimiento a Dios, en reconocimiento de todo lo que Dios había hecho, por haberlos ayudado, no solamente en ese momento, sino que también por todo lo que Dios había hecho a lo largo del pueblo de Israel. Dios, eso es lo que nos dice a nosotros. Tantas cosas que tenemos que agradecerle. El simple hecho de levantarnos cada mañana
el simple hecho de poder respirar. Podemos decir, gracias Señor. Gracias porque hoy puedo levantarme, porque hoy puedo ver la luz del día, porque hoy puedo ver el sol brillar. Alguien puede decir, ay no, pero es que no hay sol, está lloviendo. Pues dale gracias por esa lluvia, porque refresca, porque también permite a los campos florecer. Todas aquellas cosas que a lo largo de nuestra vida pasan son un motivo de agradecimiento para Dios. Incluso aquellas cosas que nosotros creemos son negativas o no son tan buenas. Todas esas cosas también debemos agradecerle a Dios. Aún por aquellos, podríamos decir entre comillas, problemas, aún por aquellas cosas negativas, porque todo eso nos permite a nosotros crecer, desarrollar habilidades, desarrollar talentos. Los talentos, las habilidades se desarrollan en medio del problema, en medio de la dificultad. ¿Qué tengo que hacer? Tengo este problema. ¿Qué hago? Ahí es que aprende. Todas esas cosas que a veces suceden en nuestra vida y que son negativas, sirven para aprender. Todo en la vida pasa por algo. Si tal vez el día de hoy estás pasando por una enfermedad, si tal vez en estos momentos tienes algún dolor, yo sé que Dios nos puede sanar si es la voluntad de Él. Y el día de mañana podemos testificar esa sanación de Dios. ¿Cómo nosotros podemos entonces hablar de un Dios sanador cuando hemos tenido que pasar por una enfermedad? ¿Cuándo podemos hablar de un Dios proveedor cuando hemos tenido que pasar por escasez? ¿Cuándo hablamos de un Dios poderoso cuando hemos visto su gloria? El pueblo de Israel podía ver la gloria de Dios porque se enfrentó a muchos enemigos y Dios se encargó de ellos. Entonces, si nosotros dejamos todo eso atrás y dejamos que Dios gobierne nuestra vida será llena de paz. No sin problemas, porque los problemas van a continuar y los problemas son normales en nuestra vida, pero sí vamos a tener una vida llena de paz. Veamos qué dice en el versículo 14. Los israelitas recobraron las ciudades que los filisteos habían tomado antes de la región filistea, desde Ecrón hasta Gad. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Entonces, mire que Dios les permitió a ellos vivir esas batallas contra los filisteos para poder recobrar esas tierras que habían perdido, para poder recobrar su territorio. En ocasiones sucede eso. Tal vez hemos tenido que pasar un problema con nuestra pareja para darnos cuenta que había muchas cosas que estaban funcionando mal y que ahora es tiempo de recuperar, esa familia. Tal vez ese problema que has tenido que pasar en tu trabajo es simplemente para que te des cuenta que estabas haciendo y actuando mal, que ahora es tiempo, como decía, de enmendar ese error y de volver a empezar. Solo que ahora ya lo hace con gozo, ahora ya lo hace con agrado. Dice, cuando nosotros dejamos que Dios tome el control de nuestra vida, a nuestra vida llega esa paz. Aunque el problema continúe, aunque la dificultad continúe, con Dios podemos estar tranquilos, porque sabemos que con Él somos más que vencedores. Lo bueno que vemos ante nuestros ojos, démosle gracias a Dios por ello. Y lo malo que creemos ver, igual démosle gracias, porque todo eso hace parte de una preparación, de un entrenamiento. Eso era lo que decía David: bendito sea Jehová, que ha preparado mis manos para la batalla. Mire que David no estaba llorando porque había una batalla. David no estaba ahí llorando, asustado porque tenía que ir a pelear. Por el contrario, él daba gracias a Dios porque lo entrenó, porque lo levantó para que sea victorioso en medio de esa batalla. Dios entonces está con nosotros. Dios satisface nuestras necesidades conforme a su voluntad. Es nuestro Padre y como Padre no va a dejar a sus hijos desamparados. Pero también como Padre pide de nosotros que seamos hijos obedientes, que no lo busquemos solamente por interés, sino que lo busquemos por amor verdadero, que no lo llamemos solamente porque nos toca, por obligación, sino que lo hagamos de corazón. Todo lo que hagamos en nuestra vida, hagámosla como para Cristo, siempre buscando honrar su nombre. Dios en nuestra vida entonces debe verse reflejado, no porque tengamos menos problemas, no porque estemos exentos de enfermedades, no porque estemos exentos de pasar necesidades, no, sino porque en medio
De esa necesidad puedo vivir en paz, puedo vivir lleno de gozo. Dios es el que nos da paz en medio de la tormenta. Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando hemos entendido que con Él somos vencedores, que con Él somos victoriosos, que hemos aprendido a disfrutar en la abundancia o en la escasez, que Dios actúa de todas las maneras. Simplemente debemos saber que somos nosotros los que estamos llamados a agradecerle siempre y en todo momento, y a buscarlo también en todo momento, no solo en los momentos de necesidad, sino por el contrario, cuando estamos bien, cuando estamos llenos de gozo, deleitarnos en su presencia, alegrarnos con Él y servirle siempre, así como lo hacía Samuel. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir en esta mañana con ustedes. Es un privilegio, es un regalo que Dios me permite poder compartir su palabra. Por eso los invito a ustedes todos los días, nuestros devocionales diarios, los días jueves y los días domingos, nuestro culto, y también invitados a participar en la Escuela de Líderes los días lunes a las 8 de la noche. Dios los bendiga grandemente. Nos esperamos en una próxima emisión.